A veces el destino te pone frente a la persona que cambiará tu vida, justo cuando la estás perdiendo. Él era un empresario poderoso, un hombre que creía tener el control de todo, excepto de su propio corazón. Ella, una madre soltera que luchaba cada día por alimentar a su hijo y mantener su dignidad. Cuando sus caminos se cruzaron, fue bajo las peores circunstancias, un despido injusto, una humillación pública, una puerta cerrada. Pero el universo tiene una manera misteriosa de ajustar cuentas, y aquella mujer que él creyó insignificante sería, sin saberlo, quien le devolvería la vida, literalmente. Suscríbete, deja tu like y comenta si crees que las segundas oportunidades existen. Y quédate hasta el final, porque lo que ella descubre lo cambiará todo. La ciudad despertaba envuelta en una neblina gris, esa que anunciaba el peso de otro lunes interminable. Desde el piso 42 del edificio Torre Altavista, los ventanales reflejaban una metrópoli que no descansaba, un océano de autos, bocinas y prisa. Dentro, en la oficina más amplia del último nivel, Alejandro Villaseñor contemplaba el horizonte con el ceño fruncido y el café frío entre las manos. Era el hombre más joven en haber dirigido la corporación Villaseñor en Asociados, un imperio de construcción y energía que había heredado de su padre, pero que había expandido con su propio genio implacable. En la prensa lo llamaban el arquitecto del poder. En su entorno lo temían, y él lo sabía. El reloj marcaba las 7 en punto cuando su asistente, un joven nervioso de traje demasiado ajustado, cruzó la puerta. «Señor Villaseñor, ya está lista la reunión con el consejo». Alejandro asintió, dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia la sala de juntas. Su paso era firme, su mirada cortante. No necesitaba levantar la voz para imponer autoridad. El consejo de administración lo esperaba. Sobre la mesa ovalada de cristal había informes, gráficos y un silencio incómodo. Alejandro se sentó en la cabecera, como un general en su trinchera. «Empecemos», dijo sin preámbulos. El director financiero, un hombre de bigote fino, comenzó a exponer. Los números no eran malos, pero no eran suficientes. Los márgenes de ganancia habían caído un 3% en el último trimestre. Para Alejandro, eso era inaceptable. «Reduciremos gastos operativos», interrumpió con tono glacial. «Recursos Humanos tiene hasta el viernes para presentar una lista de recortes. 0 sentimentalismos». Nadie respondió. Nadie se atrevía. Mientras la reunión continuaba, el rostro de Alejandro permanecía imperturbable. Pero por dentro, una sombra más profunda se movía. Aquella obsesión por el control no era solo ambición, era miedo. Miedo a perder lo que había construido, miedo a que el apellido Villaseñor se desvaneciera como el humo de un cigarro en una habitación vacía. Esa misma mañana, en un pequeño departamento al sur de la ciudad, Lucía Ramírez preparaba el desayuno de su hijo, Matías. El niño, de 8 años, vestía el uniforme escolar mientras recitaba de memoria una tabla de multiplicar. 5 por 6, 30, ¿verdad, mamá? Así es, campeón, respondió Lucía con una sonrisa cansada. Eres más rápido que yo a tu edad. Sobre la mesa había pan tostado, un vaso de leche tibia y un par de billetes doblados con cuidado, lo justo para el transporte y una empanada en el recreo. Lucía llevaba 3 años trabajando en Villaseñor en Asociados, en el área contable. Su jefe decía que era eficiente, discreta y puntual. Pero en una empresa donde los números valían más que las personas, la eficiencia rara vez garantizaba estabilidad. Cuando Matías salió corriendo rumbo a la escuela, Lucía se quedó mirando por la ventana. Afuera, la ciudad hervía. Respiró hondo, se ajustó la chaqueta y tomó el transporte público rumbo al trabajo. A las 9, llegó al edificio. Saludó con una sonrisa al guardia, quien le devolvió un gesto amable. En su escritorio, una carpeta roja la esperaba. Cierre de nómina, decía en la etiqueta. Era su responsabilidad revisar cada cifra antes de enviarla al departamento central. Se colocó los auriculares, encendió el computador y se sumergió entre columnas de números y fórmulas. No lo sabía, pero ese sería su último día ahí. A media mañana, un mensaje en la intranet interna sacudió a todo el personal.
Reunión extraordinaria. Todos los auxiliares contables, sala 3B, 10:30. Lucía sintió un nudo en el estómago. Se levantó y caminó junto a otros compañeros que murmuraban hipótesis en voz baja. Al llegar, Recursos Humanos ya los esperaba, con rostros ensayados de cortesía profesional. La jefa del departamento leyó un comunicado breve. La empresa, en su compromiso con la eficiencia, debía hacer ajustes estructurales. Algunos puestos quedarían eliminados, entre los nombres el de Lucía Ramírez. No hubo explicaciones, ni despedidas, ni siquiera un gracias. Solo un sobre blanco con una cifra que no alcanzaría ni para cubrir 2 meses de alquiler. Lucía se quedó de pie unos segundos, sin reaccionar, mientras los demás evitaban mirarla. «Lo siento, Lucía», susurró una compañera. «No es justo». Lucía sonrió débilmente. Nada en esta vida lo es. Recogió sus cosas, las guardó en una pequeña caja de cartón y bajó por el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, lo vio a él. Alejandro Villaseñor impecable, saliendo de la sala de juntas con un grupo de ejecutivos. Ella bajó la mirada, intentando pasar desapercibida, pero él notó la caja en sus manos. «Usted es del área contable, ¿verdad?», preguntó Alejandro. Lucía asintió. «Sí, señor». «Entonces entenderá que esto no es personal, son decisiones de negocio». Su tono era tan frío que cortaba el aire. «Lo entiendo, señor», respondió ella con voz firme. «Pero las decisiones de negocio también tienen rostros». Alejandro la observó por un instante. Había algo en sus ojos, una mezcla de dignidad y tristeza que lo incomodó. Pero no dijo nada. Solo se apartó para dejarla pasar. «Suerte», murmuró sin emoción. Lucía asintió y se marchó. Afuera, el viento soplaba fuerte. Caminó sin rumbo unos minutos con la caja apretada contra el pecho hasta que la lluvia empezó a caer. Se refugió bajo un toldo y miró el cielo gris. «Vamos, Lucía, no llores», se dijo a sí misma. «No frente a ellos. No hoy». Mientras tanto, Alejandro regresó a su oficina. Su asistente le informó sobre un almuerzo con inversionistas y un viaje a Monterrey al día siguiente. Él solo asintió. Todo en su vida era un calendario perfecto, una maquinaria sin margen para el error. Esa tarde, una reunión lo retuvo hasta después de las 10. Cuando por fin salió del edificio, la lluvia seguía cayendo. Tomó su coche, un sedán negro, y condujo por la autopista rumbo a su departamento. El parabrisas apenas lograba despejar las gotas. En el otro extremo de la ciudad, Lucía también viajaba en autobús. Llevaba la cabeza apoyada en la ventana, mirando las luces borrosas de la noche. Pensaba en su hijo dormido, en las cuentas, en la incertidumbre. Al pasar cerca de la autopista, un estruendo la hizo girar. Un auto había chocado contra un poste. Las llamas comenzaban a elevarse. Sin pensarlo, gritó al conductor que se detuviera. «Pare, por favor». El hombre dudó, pero al ver el humo frenó. Lucía bajó corriendo bajo la lluvia, los pies resbalando sobre el asfalto. El coche ardía por dentro. Golpeó la ventana con una piedra. «Señor, ¿me escucha? Tiene que salir». Una silueta se movió dentro. Era Alejandro, inconsciente, con el cinturón trabado. El fuego crecía. Lucía metió el brazo por el hueco del vidrio roto, soltó el cinturón y tiró con todas sus fuerzas. Una explosión menor la arrojó al suelo, pero logró arrastrarlo hasta la cuneta. Tosió por el humo, empapada, con las manos temblando. «Resista, por favor», murmuró. Unos minutos después, se escucharon sirenas. Lucía se apartó cuando llegaron los paramédicos. Uno de ellos le tomó el brazo. «Señora, ¿está bien?». Ella asintió. «Solo asegúrese de que viva». Antes de que alguien le pidiera su nombre, se perdió entre la multitud. Subió a un taxi y se fue. Nadie sabría esa noche quién había salvado al millonario Alejandro Villaseñor. 3 días después, los titulares hablaban del accidente. El empresario Villaseñor sobrevive de milagro a un choque en la autopista. Él despertó en el hospital con la cabeza vendada y la memoria nublada. ¿Quién me sacó del auto?», preguntó al médico.
Una mujer, respondió el doctor. No dejó su nombre. Alejandro miró por la ventana. Por primera vez en años, se sintió vulnerable. No era el hombre que controlaba el destino ajeno, sino alguien que había estado a un segundo de perderlo todo. Cuando volvió a su oficina, la rutina siguió igual. Reuniones, llamadas, balances. Pero algo en su interior había cambiado. Miraba los pasillos, los escritorios, las caras, y ya no veía empleados, veía personas. Una tarde, revisando documentos atrasados, encontró un sobre en su escritorio. Era la copia del último informe de despidos. Abrió por curiosidad, y allí, en la lista, un nombre resaltó como una herida fresca. Lucía Ramírez. El aire se detuvo, recordó su rostro, su voz serena al decir, las decisiones también tienen rostros. Y de pronto, todo encajó. Aquella mujer en la lluvia, las manos que lo sacaron del coche, los ojos que lo miraron con fuerza, eran los de ella. Se quedó quieto durante largo rato. El reloj marcaba las 5, pero él no lo notó. En la ventana, la ciudad seguía viva, indiferente. Dentro de él, algo se quebró. Tomó el teléfono. Consíganme una dirección de contacto de una ex empleada del área contable, Lucía Ramírez. Hoy mismo. El asistente lo miró sorprendido. ¿Desea que la contacte? No, iré yo. Esa noche, cuando tocó la puerta del pequeño departamento, fue el hijo de Lucía quien abrió. Un niño de ojos grandes con un libro de dinosaurios en la mano. ¿Buscas a mi mamá?, preguntó. Sí, respondió Alejandro con una sonrisa torpe. Soy un amigo del trabajo. Lucía apareció unos segundos después, con el cabello recogido y el rostro de quien lleva demasiados días sin dormir. Se quedó inmóvil al verlo. ¿Qué hace aquí, señor Villaseñor?, preguntó sorprendida. Vine a agradecerte, dijo él. Su voz no era la del empresario arrogante, sino la de un hombre sincero. Me salvaste la vida. Lucía frunció el ceño. No tenía idea de quién era usted, solo vi un accidente. Y aún así te detuviste. Alejandro la observó con una mezcla de gratitud y culpa. Te despedí esa mañana y aún así. Ella guardó silencio. Matías los miraba curioso desde la puerta. No tiene por qué disculparse, dijo Lucía finalmente. Hice lo que cualquiera habría hecho. No, Lucía. No cualquiera. El silencio se prolongó, tenso, íntimo. La lluvia volvía a caer afuera, como si el cielo repitiera la escena que los había unido sin querer. Alejandro dio un paso atrás. No quiero incomodarte. Solo necesitaba decirte que, gracias, no basta. Quiero compensarte. No necesito compensaciones, respondió ella con dignidad. Solo necesito trabajo. Él la miró con una mezcla de respeto y pesar. Entonces lo tendrás, dijo con firmeza. Pero no como caridad, sino porque lo mereces. Lucía lo observó un instante. En su mirada había desconfianza, pero también un destello de esperanza que no logró ocultar. Si es verdad lo que dice, susurró, demuéstrelo con hechos. Alejandro asintió lentamente. Lo haré. Cuando se marchó, la lluvia cesó. Lucía cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. Por primera vez desde que perdió su empleo, sintió que algo, o alguien, había cambiado. En el auto, Alejandro se quedó detenido frente al edificio, mirando las luces apagarse una a una. Recordó a su propio padre, un hombre duro, incapaz de pedir perdón. Las emociones debilitan, solía decir. Alejandro, esa noche, entendió que esa frase lo había condenado durante años. Encendió el motor. En su espejo retrovisor, el reflejo de la calle mojada parecía un río de luz. Por primera vez, el poder no le pesaba. Lo asustaba. El destino había comenzado su revancha. Y lo que Alejandro no sabía era que esa mujer, aquella a quien él había arrojado a la incertidumbre, se convertiría no solo en su salvadora, sino en la brújula que lo guiaría de regreso a su propia humanidad. La mañana siguiente amaneció clara, pero en el interior de Alejandro Villaseñor había una tormenta, no la de los truenos y la lluvia,
sino la de las preguntas que no lo dejaban dormir. En toda su carrera, había despedido a cientos de empleados, firmado contratos millonarios, ganado premios empresariales, pero jamás se había enfrentado a algo tan desconcertante como una deuda moral. Había pasado la noche recordando cada segundo del encuentro con Lucía Ramírez. Su voz, tranquila pero firme, aún resonaba en su cabeza. Solo necesito trabajo. Esa frase lo había atravesado más que cualquier crítica pública. Al llegar a la oficina, su asistente lo esperaba con una carpeta. Aquí está el informe que pidió, señor Villaseñor. Perfil completo de la señora Ramírez, dijo con tono neutro. Alejandro tomó los documentos sin decir palabra. Al abrirlos, se encontró con una vida escrita en cifras, fecha de ingreso, sueldo, calificaciones, pero también con una fotografía pequeña en la esquina superior. La misma sonrisa que había visto entre la lluvia, la misma mirada que no pedía compasión, sino respeto. ¿Hijos?, preguntó sin apartar la vista del papel. 1, señor. 8 años. Alejandro cerró la carpeta lentamente. Dígale a Recursos Humanos que la llamen. Quiero que regrese. El asistente lo miró sorprendido. ¿Reintegrarla al puesto? No, quiero que trabaje directamente conmigo. Esa orden, breve y contundente, recorrió la empresa como un rayo silencioso. A media tarde todos hablaban de ello. El jefe trajo de vuelta a una despedida, murmuraban. Nadie sabía por qué. Lucía recibió la llamada mientras hacía fila en una panadería del barrio. Sostenía un currículum arrugado y un sobre con las últimas monedas que le quedaban. La voz en el teléfono fue tan formal que al principio creyó que era una broma. Señora Ramírez, el señor Villaseñor desea verla mañana en su oficina. Lucía tardó unos segundos en responder. ¿El señor Villaseñor? ¿Para qué? No nos dieron detalles, solo que es urgente. Esa noche apenas pudo dormir. Se quedó observando a su hijo, que dormía abrazando un muñeco de trapo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si solo quería limpiar su imagen? Pero algo en la voz de Alejandro la noche anterior había sonado distinto. No a poder, sino a verdad. Al día siguiente, se presentó puntual. Llevaba la misma blusa blanca que usaba el día de su despido, planchada con cuidado, y un nudo de nervios en el estómago. El recepcionista la reconoció y sonrió con cierta timidez. «Bienvenida de nuevo, señora Ramírez». «No tan rápido», respondió ella, sin perder la calma. «Solo vine a escuchar lo que tiene que decirme». La puerta del despacho principal se abrió. Alejandro estaba de pie junto al ventanal, como si la ciudad entera fuera parte de su dominio. «Gracias por venir». «No tenía opción», replicó ella. Él sonrió levemente. «Siempre hay opciones, Lucía. Yo, por ejemplo, estoy eligiendo corregir un error». Lucía se mantuvo erguida, con las manos cruzadas frente al cuerpo. «¿Y qué error quiere corregir exactamente?» «Haber dejado ir a una de las personas más valiosas que ha pasado por esta empresa». Alejandro señaló una carpeta sobre su escritorio. «He leído tus informes, tus proyecciones. Eras más precisa que muchos de mis analistas». Lucía lo miró con escepticismo. «¿Y ahora me ofrece trabajo porque le salvé la vida?» «Te ofrezco trabajo porque lo mereces. Lo que hiciste en la carretera, eso no tiene precio, pero no es parte de esta oferta». Hubo un silencio. Afuera, el murmullo lejano del tráfico parecía llenar el vacío entre ellos. «¿Y qué puesto tendría?», preguntó finalmente. «Asistente de dirección. Directamente conmigo». Lucía arqueó las cejas. «No sé si me siento cómoda con eso». «No busco comodidad, busco confianza». Alejandro la miró fijamente. «Tú eres la única persona que me vio vulnerable y no lo usó en mi contra». Aquellas palabras la tomaron por sorpresa. En ese momento entendió que el hombre frente a ella ya no era el mismo que la había despedido con frialdad. Había algo distinto en su mirada, una grieta, un inicio de humanidad. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto, pero bajo mis condiciones». «Te escucho. Quiero un contrato firmado, salario justo y ninguna atención especial. Si regreso, será como una empleada más». Alejandro asintió. «Hecho».
Cuando ella salió de la oficina, los murmullos comenzaron de nuevo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con envidia, otros con franca hostilidad. En los pasillos, las miradas eran cuchillos disfrazados de sonrisas, pero Lucía, acostumbrada a pelear sola, caminó con la cabeza en alto. No debía nada a nadie. Durante las primeras semanas, la relación fue estrictamente profesional. Ella llegaba antes que todos, preparaba informes, revisaba agendas. Alejandro notó algo en su manera de trabajar. No necesitaba supervisión, no buscaba aprobación, solo hacía lo correcto. Una tarde, mientras revisaban juntos unos contratos, ella lo interrumpió. Este acuerdo con Inversiones Arcadia es riesgoso. Las cláusulas de penalización son demasiado altas. Ya fue revisado por el departamento legal, respondió él. Entonces, el departamento legal no leyó la letra pequeña. Lucía señaló una línea con el dedo. Si la obra se retrasa más de 15 días, perderemos la mitad de la inversión inicial. Alejandro tomó el documento y lo revisó. Ella tenía razón. Por completo. La miró en silencio, con una mezcla de sorpresa y admiración. Deberías estar en mi equipo de análisis, no en administración. No necesito títulos nuevos, dijo ella, solo que me escuchen cuando tengo razón. Por primera vez en años, Alejandro sonrió genuinamente. Los días se transformaron en rutina, pero una rutina diferente. En los almuerzos de trabajo, las conversaciones se volvían menos rígidas. Ella hablaba de Matías, de cómo soñaba con ser ingeniero, de las tardes en el parque. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, su tono era más humano. Una noche, al terminar una jornada extenuante, se quedaron solos en la oficina. La ciudad se extendía bajo ellos como un mar de luces. ¿Nunca se cansa de todo esto?, preguntó Lucía mirando por el ventanal. ¿De qué? De correr detrás de algo que no puede tocar. Alejandro suspiró. Creí que lo hacía por ambición, pero últimamente empiezo a pensar que es por miedo. Lucía lo observó en silencio. No necesitaba preguntar a qué miedo se refería. El miedo a perder el control, a mostrar debilidad. Todos tenemos miedo, señor Villaseñor. La diferencia es lo que hacemos con él, dijo ella con suavidad. Esa frase se quedó flotando en el aire. Alejandro la recordó durante días. Pero no todos estaban contentos con la nueva cercanía entre el jefe y su asistente. En el edificio los rumores crecían. El gerente de proyectos, Martín Ortega, un hombre ambicioso y resentido, comenzó a esparcir comentarios en los pasillos. Dicen que la nueva protegida del jefe tiene una historia interesante. Lucía los escuchaba, los ignoraba, pero dolían. Un mediodía, al entrar al ascensor, 2 empleadas bajaron la voz al verla. «Por eso a algunas les va tan bien», susurró una. Lucía apretó los puños, pero no dijo nada. Cuando llegó a su piso, fue directamente al despacho de Alejandro. «Necesito hablar con usted», dijo sin titubear. «¿Pasa algo?», preguntó él. «Sí, los rumores, y no los detiene nadie». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué rumores?». «Que mi puesto se debe a algo más que trabajo». El silencio que siguió fue incómodo. Alejandro se levantó, dio unos pasos hacia la ventana. «No voy a permitir que te falten el respeto». «No necesito que me defiendan», interrumpió ella. «Solo necesito que no me miren como si yo fuera un favor personal». Alejandro asintió lentamente. «Haré lo necesario para detenerlo, pero también necesito que confíes en mí». «Confío», respondió Lucía, y su voz tembló apenas perceptiblemente. «Pero no quiero que mi hijo crezca escuchando que su madre consiguió las cosas por lástima». Esa noche, Alejandro convocó una reunión con todo el equipo directivo. Habló con calma, pero con una autoridad que pocos se atrevían a desafiar. «A partir de hoy quiero que quede claro que la señora Ramírez trabaja bajo mi supervisión directa por méritos comprobables. Y quien insinúe lo contrario responderá ante mí personalmente». Nadie dijo una palabra. Las miradas se cruzaron, las respiraciones se contuvieron. Cuando la reunión terminó, la tensión en el aire era palpable. Lucía, desde su escritorio,
escuchó el rumor de los pasos alejándose. Por primera vez en semanas, sintió que alguien había tomado su defensa no por interés, sino por justicia. A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano. En su escritorio encontró una pequeña nota escrita a mano. «Gracias por no verme como una cifra más». La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interno de su saco. Los días siguientes fluyeron con un ritmo distinto. Alejandro ya no evitaba las conversaciones personales. En una de ellas, mientras revisaban proyecciones, se atrevió a preguntar: «¿Por qué nunca te rendiste, Lucía?». Ella lo miró, sorprendida. «Porque tenía a alguien que dependía de mí. Cuando tienes un hijo, rendirte no es una opción. Debe ser difícil hacerlo sola». Lo es. Pero también es hermoso verlo dormir y pensar: sobrevivimos un día más. Alejandro bajó la mirada. Recordó a su madre, una mujer dulce que había muerto cuando él tenía apenas 10 años. Recordó a su padre, un gigante de hierro que jamás habló de amor, solo de éxito. De repente, entendió que su vacío venía de allí. Una noche, mientras la ciudad dormía, Alejandro revisaba fotos antiguas. En una de ellas estaba él, con su madre, en una playa lejana. Sonreía. Esa imagen lo golpeó con fuerza. Al día siguiente, llevó un desayuno al escritorio de Lucía. Ella lo miró, divertida. «¿Qué es esto?» «Una deuda pendiente. Dijiste que nunca tienes tiempo de desayunar». Lucía sonrió. «Gracias, pero no era necesario». Hay cosas que no son necesarias, pero sí justas. Aquel gesto, pequeño pero sincero, marcó un cambio. A partir de entonces, su relación se volvió más cálida, más humana. Alejandro comenzó a pasar tiempo con Matías. Le enseñaba a construir maquetas, le hablaba de edificios y estructuras. El niño lo admiraba, y él, sin saberlo, comenzaba a redescubrir el significado de la familia. Sin embargo, en el fondo del tablero del poder, las piezas se movían. Martín Ortega, celoso de la nueva dinámica, planeaba algo. Reunió a varios socios menores para insinuar que Alejandro estaba desviando recursos en favor de su protegida. Documentos manipulados, correos sacados de contexto, todo listo para un golpe interno. Una tarde, mientras Lucía regresaba de almorzar, escuchó una conversación detrás de la puerta del área de dirección. «Si presentamos esto al consejo, Villaseñor tendrá que renunciar». El corazón se le aceleró. Empujó la puerta sin pensar. «¿Qué están haciendo?». Los hombres se sobresaltaron. Ortega sonrió con falsa cortesía. «Nada que te incumba, señora Ramírez. Me incumbe si están intentando destruir a alguien que confió en mí». La tensión fue inmediata. «Ten cuidado, Lucía. En esta empresa, los que se interponen suelen salir por la puerta trasera», dijo Ortega con una sonrisa venenosa. Ella no respondió. Fue directo al despacho de Alejandro. Le contó todo, con precisión y sin dramatismo. Él la escuchó en silencio, los puños cerrados. «Gracias por decírmelo», dijo finalmente, «pero esto no se resolverá con ira». Esa noche, Alejandro preparó su defensa con frialdad quirúrgica. Documentos, auditorías, todo transparente. En la reunión del consejo, frente a 12 ejecutivos, desmanteló las acusaciones una por una. Cuando Ortega intentó interrumpirlo, Alejandro alzó la voz por primera vez en mucho tiempo. «En esta empresa ya no se despide a los inocentes ni se premia a los hipócritas». El silencio que siguió fue atronador. Ortega renunció al día siguiente. Cuando todo terminó, Alejandro buscó a Lucía. «Si no fuera por ti, habría caído en su trampa. Si no fuera por usted, yo aún estaría buscando trabajo», respondió ella. Ambos sonrieron, conscientes de que algo los unía más allá de la deuda inicial, una confianza construida a base de verdades. Esa noche, Alejandro la acompañó hasta su casa. El cielo estaba limpio y la ciudad parecía menos hostil. Antes de despedirse, Lucía lo miró con ternura. «¿Sabe, señor Villaseñor? Cuando lo conocí pensé que era un hombre incapaz de mirar más allá de sus números. Y tú me enseñaste que los números también pueden tener alma». Por un instante, ninguno habló. Solo el ruido lejano del tráfico llenaba el aire. Lucía bajó la mirada.
Gracias por devolverme la fe en la gente. Y tú, por devolverme la fe en mí. Cuando Alejandro regresó a su auto, se dio cuenta de algo. Por primera vez en años no tenía prisa por llegar a ningún lado. El reloj marcaba las 9, pero el tiempo ya no le importaba. Había comenzado una transformación silenciosa, de esas que no hacen ruido, pero cambian el curso de una vida. Y mientras conducía por la avenida iluminada, recordó una frase que su madre solía repetir cuando él era niño. A veces, las personas que menos esperas son las que te enseñan lo que realmente vale la pena. Lucía Ramírez, la mujer que él había despedido sin mirar 2 veces, era ahora la razón por la que su mundo tenía sentido. El destino no había terminado con ellos, solo estaba preparando la siguiente lección. Voce dice, comece el mar amanecía sereno, como si cada ola murmurara un secreto antiguo. En la pequeña casa frente a la costa, Alejandro Villaseñor despertó con el sonido de las gaviotas. El sol apenas se asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y azules. Era un nuevo día, pero también el inicio de un final. Habían pasado 3 años desde aquel encuentro silencioso en el parque. 3 años desde que decidió vivir lejos del ruido, del poder y de todo lo que alguna vez creyó que lo definía. En el calendario, las fechas ya no importaban. Había aprendido que el tiempo no se mide en relojes, sino en paz interior. Su rutina era simple. Caminaba por la playa al amanecer, escribía durante el día y al atardecer contemplaba el horizonte mientras el sol desaparecía. En su mesa había cuadernos llenos de reflexiones, cartas sin enviar, pensamientos que parecían dirigidos a una sola persona, Lucía. Cada página tenía su nombre, aunque nunca lo escribiera. En su mente, su voz seguía viva, repitiendo aquella frase que lo marcó para siempre. Las decisiones también tienen rostros. Una mañana de invierno, mientras revisaba sus notas, recibió una llamada inesperada. Era Raúl, su antiguo asistente. Señor Villaseñor, disculpe la molestia. He tratado de localizarlo durante días. ¿Qué ocurre, Raúl? Es sobre la señora Ramírez. Alejandro se enderezó en la silla. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Lucía? ¿Qué pasó? Está en el hospital. Un accidente automovilístico. Fue grave, pero está estable. Alguien me pidió que le avisara. Creyó que usted querría saberlo. El silencio se extendió unos segundos, como una ola que arrastra todo a su paso. Alejandro colgó sin decir nada, tomó su abrigo y salió. No llevó maleta, ni agenda ni teléfono, solo una promesa, no volver a llegar tarde a la vida de quien lo salvó. El trayecto fue largo. Durante el viaje, los recuerdos lo acompañaron como sombras en el asiento trasero. La lluvia de aquella primera noche, el fuego, el miedo, la voz de ella llamándolo entre el humo. Todo volvía, pero ahora con el peso del tiempo y la urgencia de un destino que se repetía. Cuando llegó al hospital, el pasillo olía a desinfectante y silencio. La recepcionista lo miró con sorpresa. Lo reconoció de inmediato, aunque su rostro ya no tenía la dureza de antes. Habitación 304, tercer piso, dijo ella con una sonrisa compasiva. Alejandro subió las escaleras lentamente. Cada paso era un recuerdo. Cuando abrió la puerta, la vio. Lucía recostada, con el rostro pálido pero sereno. A su lado, Matías, ahora adolescente, sostenía su mano con fuerza. Al verlo entrar, los ojos del muchacho se abrieron con asombro. «¿Usted es el señor Alejandro?», preguntó casi con timidez. «Sí», respondió él con una sonrisa suave. «¿Cómo está tu mamá?» «Va a estar bien. El médico dice que fue un milagro». Alejandro asintió y se acercó al lecho. Cuando Lucía abrió los ojos, lo encontró ahí de pie, como si el tiempo no hubiera pasado. «Sabía que vendrías», dijo ella, apenas en un susurro. «Nunca dejé de venir», respondió él, con voz baja. «Solo no me habías visto». Lucía intentó sonreír. «Fue un accidente tonto. Un auto que pasó el semáforo en rojo. No te preocupes». «No vine por preocupación», dijo él. «Vine porque no quiero perder otra oportunidad de agradecerte
y esta vez en persona. Matías se levantó y salió de la habitación, dándoles espacio. El silencio que quedó fue distinto al de otras veces. No era de distancia, sino de intimidad, de comprensión. Alejandro se sentó junto a ella. ¿Sabes? Pensé muchas veces en lo que habría pasado si aquella noche no te hubieras detenido. Lucía lo miró con ternura. Y yo pensé muchas veces en lo que habría pasado si no me hubieras empujado bajo aquella viga. Ambos sonrieron. Supongo que estamos empatados, dijo él. No. Lucía negó suavemente. Tú me diste algo más valioso, la certeza de que el mundo puede cambiar cuando una persona decide hacerlo. Alejandro bajó la mirada. Lucía, quiero que sepas algo. Todo lo que he hecho estos años, las becas, los programas, las donaciones, fue mi manera de seguir lo que me enseñaste. Pero nada de eso me devolvió la paz que sentí cuando estuve a tu lado. Ella lo observó en silencio. La paz no se busca, Alejandro, se vive. Tú la encontraste cuando dejaste de correr detrás del poder. No necesitas más. Me falta algo, dijo él. ¿Qué? Despedirme. De verdad. Lucía sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Entonces hazlo. Pero prométeme algo. No conviertas la culpa en tu religión. No me debes nada. Te debo la vida. No. Nos la debemos los dos. Durante los días siguientes, Alejandro permaneció a su lado acompañando su recuperación. Le leía en voz alta, la ayudaba a caminar, le hablaba de cosas sencillas, del mar, de los libros, de la tranquilidad que había aprendido a encontrar. Matías lo miraba con admiración. A veces, sin entender del todo, percibía que entre su madre y ese hombre había algo que iba más allá de las palabras. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana, Lucía le pidió algo inesperado. «Quiero que me prometas algo, Alejandro. Lo que quieras. Si algún día yo no estoy, quiero que sigas visitando el parque, el jardín donde plantábamos flores. Matías sabrá encontrarte». Él asintió, pero en su interior sintió una punzada. «No digas eso. Te vas a recuperar. Todos nos recuperamos de una forma u otra, a veces en cuerpo, a veces en alma». Esa noche Alejandro salió del hospital con el corazón pesado. El cielo estaba estrellado, pero él solo veía sombras. Por primera vez, comprendió que la vida, por más larga que sea, nunca es suficiente cuando se ama con verdad. Los días siguientes fueron inciertos. Lucía mejoraba lentamente, pero su salud seguía frágil. Alejandro comenzó a quedarse a dormir en una banca del pasillo, negándose a irse. No podía perderla otra vez. Una madrugada despertó sobresaltado. Una enfermera lo buscaba. «Señor Villaseñor, la señora Ramírez tuvo una recaída. Está en cuidados intensivos». El corazón se le detuvo por un segundo. Corrió hasta la puerta del área restringida, pero no lo dejaron pasar. Solo podía ver su silueta detrás del vidrio, rodeada de luces y máquinas. Durante horas esperó, rezando en silencio por primera vez en años. Recordó a su madre, a su padre, a todos los rostros que había olvidado, y comprendió que la fe no es creer sin pruebas, sino amar sin garantías. Al amanecer, el médico salió. «Está fuera de peligro, pero necesitará tiempo, mucho reposo». Alejandro cerró los ojos aliviado. «Tiene todo el tiempo que necesite», susurró. Los meses pasaron. Lucía se recuperó lentamente y Alejandro se convirtió en una presencia constante. La acompañaba a las terapias, la ayudaba con Matías, cocinaba, reía, le contaba historias del mar. La vida que alguna vez los separó por orgullo y miedo, ahora los unía por gratitud y ternura. Un año después, estaban de nuevo en el parque. Las flores amarillas crecían alrededor del pequeño jardín que Matías cuidaba con esmero. Lucía, más delgada pero con el brillo de siempre en los ojos, observaba el cielo. «¿Ves esas nubes?», dijo ella. «Siempre cambian, pero nunca dejan de ser parte del mismo cielo». Alejandro la miró. «Así somos nosotros», ella sonrió. «Prometimos vivir, no sufrir». «Y lo estamos cumpliendo», respondió él. En ese momento,
Matías llegó corriendo con una flor en la mano. «Miren lo que encontré». Creció entre las piedras. Lucía tomó la flor, la olió y luego se la dio a Alejandro. «Guárdala», dijo, «para cuando no recuerdes por qué vale la pena seguir». Él la sostuvo con cuidado, como si fuera de cristal. Pasaron los años. Matías creció, estudió ingeniería, tal como soñaba, y cada domingo seguía visitando el parque. Alejandro, ya envejecido, seguía escribiendo en sus cuadernos. A veces, cuando el mar estaba en calma, le hablaba al viento, como si aún pudiera oírla. 3 años desde que decidió vivir lejos del ruido, del poder y de todo lo que alguna vez creyó que lo definía. En el calendario, las fechas ya no importaban. Había aprendido que el tiempo no se mide en relojes, sino en paz interior. Su rutina era simple. Caminaba por la playa al amanecer, escribía durante el día y al atardecer contemplaba el horizonte mientras el sol desaparecía. En su mesa había cuadernos llenos de reflexiones, cartas sin enviar, pensamientos que parecían dirigidos a una sola persona, Lucía. Cada página tenía su nombre, aunque nunca lo escribiera. En su mente, su voz seguía viva, repitiendo aquella frase que lo marcó para siempre. Las decisiones también tienen rostros. Una mañana de invierno, mientras revisaba sus notas, recibió una llamada inesperada. Era Raúl, su antiguo asistente. «Señor Villaseñor, disculpe la molestia. He tratado de localizarlo durante días». «¿Qué ocurre, Raúl?» «Es sobre la señora Ramírez». Alejandro se enderezó en la silla. Su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Lucía? ¿Qué pasó?» «Está en el hospital. Un accidente automovilístico. Fue grave, pero está estable. Alguien me pidió que le avisara. Creyó que usted querría saberlo». El silencio se extendió unos segundos, como una ola que arrastra todo a su paso. Alejandro colgó sin decir nada, tomó su abrigo y salió. No llevó maleta, ni agenda ni teléfono, solo una promesa: no volver a llegar tarde a la vida de quien lo salvó. El trayecto fue largo. Durante el viaje, los recuerdos lo acompañaron como sombras en el asiento trasero. La lluvia de aquella primera noche, el fuego, el miedo, la voz de ella llamándolo entre el humo. Todo volvía, pero ahora con el peso del tiempo y la urgencia de un destino que se repetía. Cuando llegó al hospital, el pasillo olía a desinfectante y silencio. La recepcionista lo miró con sorpresa. Lo reconoció de inmediato, aunque su rostro ya no tenía la dureza de antes. «Habitación 304, tercer piso», dijo ella con una sonrisa compasiva. Alejandro subió las escaleras lentamente. Cada paso era un recuerdo. Cuando abrió la puerta, la vio. Lucía recostada, con el rostro pálido pero sereno. A su lado, Matías, ahora adolescente, sostenía su mano con fuerza. Al verlo entrar, los ojos del muchacho se abrieron con asombro. «¿Usted es el señor Alejandro?», preguntó casi con timidez. «Sí», respondió él con una sonrisa suave. «¿Cómo está tu mamá?» «Va a estar bien. El médico dice que fue un milagro». Alejandro asintió y se acercó al lecho. Cuando Lucía abrió los ojos, lo encontró ahí de pie, como si el tiempo no hubiera pasado. «Sabía que vendrías», dijo ella, apenas en un susurro. «Nunca dejé de venir», respondió él, con voz baja. «Solo no me habías visto». Lucía intentó sonreír. «Fue un accidente tonto. Un auto que pasó el semáforo en rojo. No te preocupes». «No vine por preocupación», dijo él. «Vine porque no quiero perder otra oportunidad de agradecerte, y esta vez en persona». Matías se levantó y salió de la habitación, dándoles espacio. El silencio que quedó fue distinto al de otras veces. No era de distancia, sino de intimidad, de comprensión. Alejandro se sentó junto a ella. «¿Sabes? Pensé muchas veces en lo que habría pasado si aquella noche no te hubieras detenido». Lucía lo miró con ternura. «Y yo pensé muchas veces en lo que habría pasado si no me hubieras empujado bajo aquella viga». Ambos sonrieron. «Supongo que estamos empatados», dijo él. «No». Lucía negó suavemente.
Tú me diste algo más valioso, la certeza de que el mundo puede cambiar cuando una persona decide hacerlo. Alejandro bajó la mirada. Lucía, quiero que sepas algo. Todo lo que he hecho estos años, las becas, los programas, las donaciones, fue mi manera de seguir lo que me enseñaste. Pero nada de eso me devolvió la paz que sentí cuando estuve a tu lado. Ella lo observó en silencio. La paz no se busca, Alejandro, se vive. Tú la encontraste cuando dejaste de correr detrás del poder. No necesitas más. Me falta algo, dijo él. ¿Qué? Despedirme. De verdad. Lucía sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Entonces hazlo. Pero prométeme algo. No conviertas la culpa en tu religión. No me debes nada. Te debo la vida. No. Nos la debemos los dos. Durante los días siguientes, Alejandro permaneció a su lado acompañando su recuperación. Le leía en voz alta, la ayudaba a caminar, le hablaba de cosas sencillas, del mar, de los libros, de la tranquilidad que había aprendido a encontrar. Matías lo miraba con admiración. A veces, sin entender del todo, percibía que entre su madre y ese hombre había algo que iba más allá de las palabras. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana, Lucía le pidió algo inesperado. «Quiero que me prometas algo, Alejandro. Lo que quieras. Si algún día yo no estoy, quiero que sigas visitando el parque, el jardín donde plantábamos flores. Matías sabrá encontrarte». Él asintió, pero en su interior sintió una punzada. «No digas eso. Te vas a recuperar. Todos nos recuperamos de una forma u otra, a veces en cuerpo, a veces en alma». Esa noche Alejandro salió del hospital con el corazón pesado. El cielo estaba estrellado, pero él solo veía sombras. Por primera vez, comprendió que la vida, por más larga que sea, nunca es suficiente cuando se ama con verdad. Los días siguientes fueron inciertos. Lucía mejoraba lentamente, pero su salud seguía frágil. Alejandro comenzó a quedarse a dormir en una banca del pasillo, negándose a irse. No podía perderla otra vez. Una madrugada despertó sobresaltado. Una enfermera lo buscaba. «Señor Villaseñor, la señora Ramírez tuvo una recaída. Está en cuidados intensivos». El corazón se le detuvo por un segundo. Corrió hasta la puerta del área restringida, pero no lo dejaron pasar. Solo podía ver su silueta detrás del vidrio, rodeada de luces y máquinas. Durante horas esperó, rezando en silencio por primera vez en años. Recordó a su madre, a su padre, a todos los rostros que había olvidado, y comprendió que la fe no es creer sin pruebas, sino amar sin garantías. Al amanecer, el médico salió. «Está fuera de peligro, pero necesitará tiempo, mucho reposo». Alejandro cerró los ojos aliviado. «Tiene todo el tiempo que necesite», susurró. Los meses pasaron. Lucía se recuperó lentamente y Alejandro se convirtió en una presencia constante. La acompañaba a las terapias, la ayudaba con Matías, cocinaba, reía, le contaba historias del mar. La vida que alguna vez los separó por orgullo y miedo, ahora los unía por gratitud y ternura. Un año después, estaban de nuevo en el parque. Las flores amarillas crecían alrededor del pequeño jardín que Matías cuidaba con esmero. Lucía, más delgada pero con el brillo de siempre en los ojos, observaba el cielo. «¿Ves esas nubes?», dijo ella. «Siempre cambian, pero nunca dejan de ser parte del mismo cielo». Alejandro la miró. «Así somos nosotros», ella sonrió. «Prometimos vivir, no sufrir». «Y lo estamos cumpliendo», respondió él. En ese momento, Matías llegó corriendo con una flor en la mano. «Miren lo que encontré». Creció entre las piedras. Lucía tomó la flor, la olió y luego se la dio a Alejandro. «Guárdala», dijo, «para cuando no recuerdes por qué vale la pena seguir». Él la sostuvo con cuidado, como si fuera de cristal. Pasaron los años. Matías creció, estudió ingeniería, tal como soñaba, y cada domingo seguía visitando el parque. Alejandro, ya envejecido, seguía escribiendo en sus cuadernos. A veces, cuando el mar estaba en calma, le hablaba al viento, como si aún pudiera oírla. Un día, mientras caminaba por la playa, el corazón le falló.
Cayó de rodillas con la flor seca aún en su bolsillo. No hubo miedo en su rostro, solo una sonrisa serena. En sus últimos segundos, vio una figura acercarse entre la neblina. Era ella, Lucía, con el mismo vestido azul de la gala extendiéndole la mano. «Te lo dije», susurró ella. «Las decisiones también tienen rostros». Alejandro la tomó de la mano y se levantó. El mar, brillante bajo la luz del amanecer, los envolvió en un resplandor dorado. Días después, Matías encontró el cuaderno de su madre y el último de Alejandro sobre la mesa. En la última página había una sola frase escrita con pulso firme. «El amor verdadero no termina cuando alguien se va. Termina cuando se olvida, y yo nunca la olvidaré». Matías cerró el cuaderno, miró al horizonte y sonrió. Plantó una nueva flor amarilla junto al mar, y el viento sopló con suavidad, como si alguien, en algún lugar, le diera las gracias. Y así, el millonario que había despedido a una madre soltera terminó encontrando en ella no solo su salvación, sino también su eternidad. Porque algunos rescates no duran un instante, duran para siempre.